Nada, cambio de legislatura y transformación educativa, que es lo que toca. Y cuando hay reforma educativa siempre surge el tema de la religión cristiana. Así que nada, venga, vamos a hablar de la asignatura de religión. Bueno, y es que lo que quieren hacer con la asignatura de religión es que no tiene nombre. Bueno, sí tiene nombre, se llama arrinconamiento absoluto. Bueno, por decir algo, porque lo que quieren hacer es marginar la asignatura hasta el extremo máximo que se puede marginar una asignatura sin eliminarla. Y tú te preguntarás, ¿y entonces por qué no la eliminan directamente? Pues bueno, yo te voy a responder en 2 palabras. Se enfoca, ¿no? A ver, la Constitución en el artículo número 27 habla de la libertad de enseñanza y en su punto número 3 dice: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y a esto hay que añadirle los acuerdos de la Iglesia con el Estado. Así que es muy difícil actualmente eliminar la asignatura de religión, pero lo que sí podemos es someterla al ostracismo. Yo espero que ostracismo signifique lo que yo pienso que significa. ¿Cuáles son las novedades? Las novedades son que la asignatura de religión pasa a ser no evaluable y que, por tanto, no cuenta para ningún tipo de nota media ni acceso a becas. Una falta de respeto a los alumnos, porque ellos mismos valoran que se les evalúe su esfuerzo. Y que no va a tener alternativa. Es decir, o religión o nada. O más concretamente, o religión o te vas al recreo o a tu casa. O religión o diversión. Bueno, pues esto tiene su parte positiva. Se está invitando a que los alumnos pongan en práctica su propio sentido de la heroicidad. Pero en realidad parece más una jugada contra la asignatura de religión. Por eso yo quiero hacer en este vídeo una pequeña enumeración de lo que yo creo que son los aspectos principales que una buena introducción a la teología aportan incluso dentro de la educación secundaria obligatoria. Mira, seas creyente o no creyente, lo que sí tienes que estar de acuerdo conmigo es que la Iglesia Católica, para bien o para mal, ha tenido una gran influencia en la historia de nuestra civilización. Toda la historia de lo que llamamos Occidente está prácticamente mediada por la religión cristiana. Pero si no conocemos la religión desde dentro, incluso en el sistema de educación, ¿cómo vamos a poder hacer una correcta valoración de la historia? Y en segundo lugar, la religión tiene una profunda importancia intercultural. Es decir, necesitamos conocer bien la religión cristiana para entender nuestra cultura y para entender a las otras culturas. De hecho, en los currículums de la asignatura de religión católica está siempre el estudio de las religiones, no solo de la católica, sino de todas las demás. Este estudio comparado de religiones no tiene espacio en otras asignaturas. Por tanto, si perdemos la asignatura de religión católica, estamos perdiendo una gran oportunidad para entender el mundo tal cual está organizado hoy. A ver, ¿quién puede dudar que sea muy importante conocer, por ejemplo, el Islam o las religiones orientales que están ahora tan de moda? Y también otra parte de que está dentro del currículum de la asignatura de religión, que es el estudio de las sectas modernas. Y hasta qué punto estas sectas pueden constituir un peligro o un desafío social. Bueno, y por no hablar de los valores espirituales. Porque si lo que estamos es intentando favorecer una educación integral, entonces no podemos prescindir de la inteligencia espiritual o de la inteligencia intrapersonal, de manera que se cultive esta interioridad tan necesaria, especialmente en un mundo que nos impone el materialismo y el consumismo como el paradigma total de la sociedad en la que vivimos. Y esta pregunta sobre el sentido espiritual siempre implica la pregunta sobre Dios, la pregunta sobre la vida y la muerte y la pregunta sobre el mal, que son temas centrales a los que intenta responder la historia de la teología desde hace 2000 años. Y una cosa importante que te quiero decir, desde el punto de vista estrictamente académico, la religión tiene un profundo valor metodológico. O sea, no se puede entender la división de las ciencias y las disciplinas académicas que tenemos hoy si no es estudiando la matriz cultural cristiana de Europa. Recordemos que las universidades nacen gracias al patronazgo de monarcas cristianos y de miembros de la jerarquía eclesiástica. Y en ellas se va favoreciendo no solo el estudio de la teología, que en realidad estaba reservado para unos pocos en un principio, sino también el estudio de las ciencias. Y es que lo que no se puede negar es el importantísimo papel que el cristianismo tuvo en la eclosión de las ciencias modernas. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, porque esto de que las ciencias modernas nacieron gracias al cristianismo, yo creo que está suficientemente demostrado. O lo que es lo mismo, es muy difícil afirmar lo contrario. Entre otras cosas, gracias a la tradición creacionista medieval, esa que afirmaba que el mundo había sido creado directamente por Dios, se pudo establecer que todas las cosas tienen medida, número y peso, como dice la Biblia. Y esto suscitó el interés por experimentar con ella. El hombre medieval, gracias a esta tradición, se encontró con un mundo
hecho de normas fijas. Unas mismas normas para el cielo y para la tierra, en contra de lo que opinaba Aristóteles, por ejemplo. Johannes Kepler decía que Dios, quien fundara todas las cosas según las normas de la cantidad, también ha dotado a la humanidad con una mente que puede comprender dichas normas. Además, que Dios hubiera creado el mundo implicaba que el mundo era autónomo de Dios, es decir, que el mundo no era Dios y que por tanto se podía experimentar con él. En otras tradiciones religiosas, sin embargo, todos los elementos naturales tienen un carácter sagrado. Pero cuando los cristianos se dieron cuenta de que los árboles no eran dioses, entonces se permitieron el lujo de experimentar con ellos. Y además, que Dios hubiera creado el mundo, el Dios inmutable, el Dios que no cambia, implica que las leyes que ha aplicado en la creación tampoco cambian. Por tanto, se pueden establecer en la naturaleza pautas y estructuras. El mismo Isaac Newton decía que la única razón para tener confianza en que la repetición de experimentos va a producir principios generales que se mantengan verdaderos es porque podemos estar seguros de que las leyes de la naturaleza que Dios ha constituido son constantes. Pero a ver, esta relación no la establezco yo, la establece incluso el ecofeminismo, que liga la religión y la masculinidad a la eclosión del paradigma tecnocrático. Y todo esto sin hablar de las importantísimas relaciones de patronazgo que la Iglesia estableció con artistas y científicos. Y habría que tener en cuenta también la transmisión del saber clásico en los monasterios medievales, así como la fundación de la universidad, que siempre estuvo estrechamente relacionada con la Iglesia Católica. De todas maneras, si quieres saber más sobre este asunto, te presento el libro The Genesis of Science, de James Hannan, que seguro que te va a gustar y que es bastante amplio, donde se recogen todos estos temas explicados con bastante detalle y minuciosidad. Además, si hay algo que ha aportado el cristianismo, esos son valores centrales de nuestra sociedad. Mira, dentro de estos valores están, por ejemplo, la caridad y la solidaridad, tan propias del Evangelio de Jesucristo, o la igual dignidad de todos los hombres, así como la fraternidad, que parece que la fraternidad se inventó en la Revolución Francesa. Que no. Es un valor propiamente cristiano. Por eso en otras sociedades donde no está la religión cristiana, pues en la práctica no existe. O el perdón y la reconciliación, y que nosotros debemos principalmente a la religión cristiana, así como el amor a los enemigos. Y por último, aunque desde mi punto de vista no menos importante, no se puede entender la historia del arte sin tener unos profundos conocimientos cristianos. Bueno, aquí tenemos el Arca de Noé. ¿El Arca de what? Por supuesto, estoy muy a favor que la asignatura de religión sea libre y el que no quiera apuntarse que no se apunte. Pero los católicos también pagamos impuestos y queremos que democráticamente se vean reflejados nuestros derechos, sobre todo cuando están contenidos en la Constitución española. Ahora bien, estoy de acuerdo en que los profesores de religión tienen que ponerse las pilas, sobre todo para que su asignatura no se convierta en una María, o a la asignatura a la que vamos porque hay una excursión a fin de curso o se hacen salidas extraordinarias. Y es que hay un peligro que ante toda esta situación de presión y de abandono de los alumnos se intente crear una asignatura de religión en plan entretenimiento. Y eso es lo peor que le podía pasar a la asignatura de religión. Así que todo mi ánimo, mi apoyo y mi oración para los profesores de religión con los que yo siempre he tenido una buenísima experiencia. Que Jesús, que nos reveló el verdadero significado de nuestra existencia, nos lleve hasta la plenitud del humano y así podemos estar en comunión íntima con Dios. Amén.